Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. Hoy día vamos a hablar de electrostática. ¿Qué es la electrostática? ¿Qué temas vamos a tratar en esta clase? Vamos a tratar conceptos como campo eléctrico y potencial eléctrico. De un modo más cercano a lo que veníamos viendo antes, vamos a conocer una nueva fuerza y vamos a ver las energías que están asociadas a la existencia de esta fuerza y cómo se relacionan con otros conceptos que ya hemos visto como energía potencial y trabajo. Para comenzar, lo que vamos a ver es revisar un experimento que probablemente ustedes han hecho muchas veces. ¿Quién no ha frotado un peine contra su pelo y ha levantado ciertos pedacitos de papel con él? ¿O frotado un lápiz contra un chaleco y tratado de hacer algo similar? ¿O quién, caminando un día con unos zapatos de goma, no se ha topado con alguien y ha sentido como una descarga eléctrica, ¿cierto? Todos esos fenómenos que nosotros hemos vivido muchas veces fueron descritos por gente desde hace muchísimos años. En particular, hay un experimento que se conoce en el cual uno puede tomar una barra de ebonita y frotarla con un pedazo de piel, ¿cierto? Y un pedazo de vidrio, por ejemplo, y frotarlo con un trozo de seda. Cuando uno hace algo así, lo que se produce es lo que aparece en esta figura. Y es que al acercar la barra de vidrio que ha sido frotada con seda, la barra de ebonita se siente atraída hacia ella y gira en este sistema, ¿cierto?, donde la barra está colgada desde el techo con un hilo. Por el contrario, cuando yo pongo dos barras de ebonita que han sido frotadas con piel y acerco la una a la otra, veo que la barra de ebonita que está colgando se mueve, tratando de alejarse de la barra a la que yo estoy acercando. Este fenómeno, que se había descrito, como les digo, desde muchos siglos atrás, nos decía que había algo que se generaba en la superficie de la ebonita y del vidrio cuando uno las frotaba y que generaba, ¿cierto?, esta interacción de tal manera que la ebonita tendía o a acercarse al vidrio o a alejarse de la otra barra de ebonita que había sido también frotada con una piel. Sin embargo, subsistía la pregunta de saber qué era ese algo que se generaba cuando uno frotaba, ¿cierto?, estas barras con piel o con seda. Para contestar esta pregunta, muchos científicos trabajaron durante incansables años hasta que al llegar a los albores del 1900 hubo una serie de investigadores que se dieron cuenta, junto con el desarrollo también del modelo atómico, que había partículas que tenían algo que podíamos identificar como carga, ¿de acuerdo? Y lo que ocurrió es que entonces empezamos a darle un nombre y una noción a qué era ese algo. En el año 1897, Thomson aisló el primer componente del átomo y lo llamó electrón. Y se dio cuenta que este electrón tenía una carga negativa. Y en 1911, otro investigador fue capaz de medir cuánto era esa carga, cuál era el valor de esa carga, con experimentos muy elegantes en un siglo donde realmente las cosas que uno tenía para experimentar eran bastante rudimentarias. Fue a lo largo de los mismos años, y en el mismo año finalmente se dice que fue Ernest Rutherford quien finalmente logró nombrar y ubicar, ¿cierto?, lo que vendría a ser la carga positiva de los átomos. Porque en aquella época, recuerden, en los modelos atómicos se sabía ya que los átomos eran entidades que eran neutras y que por lo tanto, si había una carga negativa que tenían, debía haber una contraparte que fuera positiva. Y fue Ernest Rutherford quien describió esta parte positiva del átomo, llamando los protones, diciendo que tenían una carga positiva y que estarían entonces al centro de los átomos formando parte del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, con esta serie de investigaciones y más los trabajos de las personas que estaban trabajando con el modelo atómico, ya teníamos una noción de que las cargas eran parte de toda la materia que constituye nuestro universo, ¿cierto? Y que también podíamos aislarlas y medir, ¿cierto?, algunas cosas que eran propiedades tanto de los electrones como de los protones. De esta manera, nosotros tenemos entonces nuestros primeros modelos atómicos y aquí yo les muestro un ejemplo de lo que es no el modelo atómico actual, porque el modelo atómico actual no es dibujable realmente, pero sí de un modelo atómico un poco previo, que era el que se manejaba en aquellos años donde se escribió el electrón y el protón, y donde se dio la noción, ¿cierto?, de que estas cargas estarían presentes, como les digo, en todos los elementos que forman la materia, y los protones, estas cargas positivas, estarían siendo parte
del núcleo de los átomos, en tanto que los electrones, estas cargas negativas, estarían orbitando o estarían en algún lugar, ¿cierto?, en las cercanías de este núcleo, formando parte, ¿cierto?, de los átomos. De las mediciones que se hicieron de los electrones, de los protones y de los elementos que conformaban los átomos, se logró determinar que la carga del electrón era un valor igual a menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Y se determinó entonces también, a partir de eso, la unidad que iba a usarse para medir la carga, que es el coulomb. Entonces, se determinó que la unidad de medida para la carga iba a ser el coulomb y se midió entonces, cuando se midió la carga del electrón, se determinó cuántos coulomb entonces podíamos asociar a esa carga. También se pudo estimar la masa. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la masa es extremadamente pequeña, aún más pequeña que la del protón, que ya es bastante pequeña. La carga del protón es exactamente la misma que la carga del electrón, pero de signo positivo. A partir de esto, nosotros sabemos también que todas las cargas que vamos a utilizar en el resto de no solo esta clase, sino que en el resto de la vida, son múltiplos de la carga del electrón. Es decir, el electrón tiene una carga unitaria, que es esta, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Por lo tanto, ya teníamos hasta este punto identificado, ¿cierto?, qué era ese algo. Si nosotros volvemos al experimento del que partimos, ¿cierto?, ya tenemos una noción que probablemente teníamos que la ebonita entonces tendría a lo mejor cargas negativas, que al encontrarse con otras cargas negativas del mismo material tendrían a generar una repulsión, pero que sin embargo en presencia de vidrio, que probablemente tenía cargas positivas, y a esa altura ya sabíamos que esas dos cosas se atraían, entonces podía tener a lo mejor cargas de este otro tipo. Esto implica que de alguna manera estos elementos son capaces, ¿cierto?, de tener estas cargas y también pueden ser capaces tal vez de conducirlas, es decir, que estas cargas eléctricas se muevan a través de estos cuerpos. Pero ¿es que todos los cuerpos son capaces de movilizar carga? ¿La carga es capaz de moverse a través de todos los cuerpos? A raíz de esa pregunta surge lo que nosotros vamos a llamar como conductor. Y uno se puede preguntar si todos los materiales que conocemos son conductores o son igualmente conductores o habrá algunos que sean mejor conductores que otros, ¿de acuerdo? Y vamos a entender como conductor aquel elemento que es capaz de transferir carga a lo largo, ¿cierto?, de un material. Para eso, veamos por ejemplo el siguiente experimento que se hizo. Tenemos aquí un soporte, este soporte que está aquí, del cual cuelga una esfera metálica por un hilo de nylon, de plástico, ¿de acuerdo? En esta esfera metálica se enrolla un alambre de cobre, que como ustedes saben es un metal, que hoy sabemos que es un conductor, ¿cierto? Y también se enrolla a un soporte de vidrio, ¿sí? Lo que se hace a continuación es que es una barra de plástico que está cargada negativamente, se acerca hasta tocar el alambre de cobre, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso del experimento. Lo que se hace a continuación es deshacerse de todo este soporte de vidrio y de la barra y dejar simplemente la bolita de metal colgando del hilo de nylon. Y se procede entonces, por ejemplo, a acercar la barra de plástico con la que en primer lugar yo había tocado el alambre de cobre. Y lo que se observa es que la bolita de metal se tiende a alejar de esta barra, ¿sí? Por otro lado, si yo acerco una barra de vidrio, que como habíamos visto en el caso anterior se carga positivamente cuando yo la froto con seda, la bolita de metal tiende a acercarse a la barra de vidrio. De este experimento, lo que se saca por conclusión son varias cosas. En primer lugar, que la barra que estaba cargada negativamente fue capaz de transmitir o de transferir esas cargas negativas al alambre de cobre y que el alambre de cobre fue capaz de transferírselos a la esfera metálica, dejando de esta manera la esfera metálica cargada negativamente. ¿Cómo me doy cuenta que estaba cargada negativamente? Porque cuando le acerco otra cosa cargada negativamente, se tiende a alejar, y cuando le acerco algo cargado positivamente, se tiende a acercar. Sin embargo,
Uno podría haber pensado que si, por ejemplo, el soporte de vidrio también era conductor, en realidad estas cargas negativas habrían quedado en el soporte de vidrio y no habrían llegado a la esfera metálica, cosa que no ocurrió. O, por ejemplo, que una vez llegada a la esfera metálica, acá, también podría haberse producido que las cargas viajaran a través del nylon y se fueran por el soporte, ¿cierto?, que sostenía el nylon con la esfera metálica. Pero tampoco fue así, porque las cargas se quedaron en la esfera metálica. De esta noción, nosotros vemos que no todos los materiales son iguales desde este punto de vista y podemos entonces clasificarlos como conductores o como no conductores. Tratamos de no usar el término aislantes porque en realidad ningún elemento es realmente aislante en el sentido de que no conduce nada de electricidad. En realidad va a depender de las condiciones a las cuales yo los someta, pero sí podemos hablar de mejores o peores conductores. En esta tabla, por ejemplo, ustedes tienen distintos materiales. La plata, el cobre, que son metales que ustedes conocen, ¿cierto?, que son excelentes conductores, ¿de acuerdo? El fierro, que también se comporta como un conductor, el carbono, también como un conductor, el agua con sales, ¿ya? Cada vez que yo tengo agua que sale de la llave que está cargada de sales, o bien tomo agua y le echo sal con la misma sal con la que comemos, ¿cierto?, yo veo que esa solución que se genera es conductora, ¿ya? Y de hecho hay experimentos para hacer pilas que nosotros lamentablemente este año no podemos hacer, pero que ustedes pueden ver en videos en internet y darse cuenta cómo esas soluciones que contienen sales disueltas también son conductoras. Sin embargo, tenemos otros materiales que conducen muy mal o que están en esta tabla puestos como aislantes. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, la madera, o el vidrio, como habíamos visto en este ejemplo con la barra, o la goma. No es de extrañar entonces que, por ejemplo, cuando uno tiene herramientas para trabajar con electricidad, como desatornilladores o qué sé yo, alicates o cosas que uno pudiera trabajar con cables, ¿cierto?, y en alguna medida estar expuesto a una descarga eléctrica, están recubiertos, ¿cierto?, por goma o por plástico para proteger a la persona que lo está usando de esa descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge, ¿cierto?, de todo esto que hemos introducido es que si existe una interacción, si yo acerco una barra de bonita a otra barra de bonita y lo que veo es que se tienden a separar, o si yo acerco una barra de bonita frotada con una barra de vidrio y lo que tiende a ocurrir es que yo siento que se tienden a acercar, es que existe una interacción, ¿cierto? Y si existe una interacción, yo puedo decir, después de todo lo que he aprendido ya en este curso, que hay una fuerza que aparece entre estas dos barras. Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar ahora o de establecer en lo que sigue de las diapositivas es cómo es esta fuerza y de qué depende, ¿ya? ¿Cuáles son las características que tiene esta fuerza? En primer lugar, entonces, vamos a ver el experimento que hizo la persona que describió cómo era la fuerza entre dos cargas. Esa persona es de apellido Coulomb e hizo este experimento en el año 1784. Es un experimento que es muy interesante porque, entre otras cosas, fue un experimento muy similar al que fue usado para medir la atracción de gravedad. Eso como un dato para que ustedes sepan. En este experimento, lo que se hace es que se tiene una fibra, ¿cierto?, que va por el medio de este tubo, que es una fibra de torsión. ¿Qué significa esto? Que a través de esta ruedita yo puedo girarla y puedo hacer que el hilo se tuerza más o se tuerza menos. Al final de ese hilo hay una cámara, ¿cierto? Y al final de ese hilo hay una barrita que puede tener una o dos bolitas. En este esquema tiene dos bolitas metálicas, ¿ya? Y como son metálicas, yo ya sé que pueden ser cargadas. Por este hoyito que tiene aquí se puede poner otro elemento metálico con el cual uno pueda transferir carga de la misma manera que veíamos en el ejemplo de la bolita de metal cubierta con cobre, ¿cierto? Es más o menos la misma idea y yo puedo transferir carga a estas esferas. Y lo que ocurre entonces es que yo puedo medir a través de esta cinta que ustedes pueden ver alrededor qué es lo que sucede. Entonces aquí está descrito más o menos lo que ocurre. Entonces lo que ocurre es que cuando yo ingreso con esta barrita, con la bolita azul cargada y toco la bolita roja, lo que ocurre inmediatamente
es que las dos se separan, ¿sí? Como en el experimento anterior, lo que yo estoy haciendo aquí es a través de la bolita azul, que está cargada, ¿cierto? Como son conductoras ambas, la carga de la bolita azul, parte de ella va a ser transferida a la roja y por lo tanto van a tener la misma carga. Y al tener la misma carga, se van a tender a separar. Y yo voy a poder medir, ¿cierto?, cuánto se separan con esta regla y puedo manejar la torsión para ver cuánta fuerza necesito yo hacer para que se acerquen o para que se alejen, ¿de acuerdo? Y de esa manera entonces fue que Coulomb empezó a medir de qué dependía. Si frotaba más, por ejemplo, la bolita azul para darle más carga, podía ver si esto se movía más o menos. O si le daba más o menos torsión, cuánto entonces se desplazaba. Y de esa manera entonces pudo llegar a una expresión. A continuación les quiero mostrar un video que encontré en YouTube y aquí les dejo la dirección por si lo quieren volver a ver después. Vamos a tratar de reproducirlo a ver si lo podemos ver en esta grabación. Este es un video del experimento de Coulomb. Como ustedes pueden ver aquí hay un dibujo, hay una cosa real, ¿cierto?, del esquema que yo les acabo de mostrar y ustedes pueden ver cómo efectivamente al tocar o al cargar la bolita, lo que ustedes ven es que la otra se separa. Aquí en la punta uno puede cambiar la torsión del ángulo, la torsión de la fibra que la sostiene y lograr entonces que la barrita se devuelva un poco, ¿cierto? Y puedo medir entonces de esta manera cómo ocurre la interacción. Vamos a tratar de verlo de nuevo, ¿cierto? Entonces lo primero que ocurre es que yo voy a cargar y veo que inmediatamente se produce una repulsión que puedo medir. Lo que hago después es torcer el hilo para forzar a la carga, la bolita, a moverse a su lugar original, ¿cierto? Y veo entonces cuánta torsión necesito y hasta dónde puedo llegar. Y ese fue el experimento que hizo Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto en mente, con todas estas mediciones, lo que Coulomb descubrió fueron varias cosas, ¿ya? Unas que ya se sabían de antes y otras que él introdujo. En primer lugar, que es algo que ya veíamos, ¿cierto?, con el tema de la ebonita, es que cuando las cosas son de la misma naturaleza, nosotros de ahora en adelante vamos a llamar de igual carga, sabemos que lo que se genera es una repulsión. Entonces, cargas que tienen el mismo signo se repelen, es decir, tratan de alejarse la una de la otra. Se ejerce una fuerza mutua que se produce, que se tratan de alejar. Sin embargo, si la carga son distintas entre una y la otra, lo que va a ocurrir es una atracción y por lo tanto una bolita va a ejercer una fuerza de atracción sobre la otra de tal manera que se van a tender a acercar. Y eso es algo que todos nosotros ya sabemos. Lo que Coulomb encontró con su experimento, lo que logró medir, fue que esta fuerza que aparece de atracción o de repulsión depende de la cantidad de carga que tienen los cuerpos y depende proporcionalmente de la carga que tienen los cuerpos. ¿Cómo se dio cuenta? Aumentando la carga, simplemente frotando un poquitito más la bolita que introducía para cargar las otras bolitas que estaban dentro del cilindro. Lo otro que encontró que fue muy relevante es que por una parte depende proporcionalmente de la cantidad de carga, pero también depende inversamente de la distancia entre las cargas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando la distancia entre las cargas es el doble, él ve que la fuerza entre ellas disminuye a un cuarto, ¿sí? Es decir, mientras más lejos están las cargas, menor es la interacción entre ellas. Y mientras más cerca están, mayor es la interacción entre ellas. Pero no solo inversamente proporcional, sino que era con el inverso del cuadrado, ¿de acuerdo? Porque cuando se duplica, disminuye a un cuarto. Con todos estos conocimientos de sus experimentos, Coulomb propone lo que nosotros conocemos como la ley de Coulomb, donde él dice que la fuerza que aparece sobre las cargas va a ser una constante K por la multiplicación de la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia que existe entre ellas al cuadrado. En este caso, por ejemplo, que tenemos arriba,
la fuerza de repulsión que aparecería entre estas dos cargas sería igual a K, la constante, por Q1 por Q2 dividido por la distancia entre ellas al cuadrado. Y esto, chiquillos, es lo que nosotros conocemos como la ley de Coulomb. La constante K tiene un valor igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metros cuadrados partido por coulombs al cuadrado. ¿De acuerdo? Y es una constante que nosotros a fuerza de uso la vamos a recordar, pero que no tenemos que saber de memoria, pero se las dejo aquí anotada para que la conozcan y para que podamos resolver los problemas a continuación. Vamos a terminar esta parte del video con un ejemplo muy simple. Vamos a calcular la fuerza que actúan sobre estas cargas en este sistema de simplemente dos cargas, ¿ya? Vamos a tener una primera carga, Q1, que tiene una carga de 25 nanocoulombs, que se encuentra a 3 centímetros de distancia de una segunda carga que tiene una carga negativa de menos 75 nanocoulombs. Y lo único que vamos a tratar de determinar esta vez es las fuerzas que aparecen sobre cada una de las cargas, ¿de acuerdo? Para eso vamos a recordar la ley de Coulomb, que es la ley que nos permite saber cuál es esa fuerza que actúa. Antes de seguir, démonos cuenta de cosas que vamos a puntear, pero que probablemente ustedes ya se habían dado cuenta. La primera de ellas es que esta carga ejerce una fuerza sobre esta otra carga Q2, pero que también esta carga Q2 ejerce una fuerza sobre Q1. Y cuando vayamos calculando nos vamos a dar cuenta de que esas dos fuerzas son iguales, solo que actúan sobre cuerpos diferentes. Lo otro que ya nos dimos cuenta, porque lo hemos estado diciendo, es que esta es una fuerza que actúa a distancia. Y yo espero que ustedes recuerden cuando nosotros hicimos la primera clase de dinámica, en esos primeros videos hablábamos de distintos tipos de fuerzas. Y decíamos, hay fuerzas que son de contacto, ¿cierto? Que nosotros vemos porque yo empujo una mano con la otra, ¿cierto? Y necesito estarse tocando. También, por ejemplo, la fuerza normal era una fuerza de contacto, la fuerza de roce era una fuerza de contacto, pero veíamos que el peso no era una fuerza de contacto. Porque, por ejemplo, la manzana cae sin tocar la tierra. De alguna manera, la manzana y la tierra se enteran la una y la otra que existen, de tal manera que se genera una interacción en ambas y que genera que la manzana se acerque a la tierra. Este tipo de fuerzas eléctricas se parecen más a la fuerza peso o a la fuerza de gravedad y vamos a ver más adelante que tienen otras similitudes, pero en lo que se parecen y lo que quiero recalcar ahora es en esta propiedad de que son fuerzas que actúan a distancia. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de calcular esto, que es muy simple. Tenemos nuestra ecuación, ¿cierto?, de descripción de la fuerza y simplemente vamos a reemplazar los valores. Tenemos nuestra constante K, que era 9 por 10 a la 9, por la carga Q1, que era positiva, por la carga Q2, que es negativa, por la distancia que los separan, que eran 3 centímetros, y esto está en metro en Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto es 0,03 al cuadrado. Si yo calculo todo eso, me da que es una fuerza de 0,019 newtons. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que actúa sobre cada una de las cargas. Como les decía, Q1, ¿cierto?, lo que siente es una fuerza que Q2 ejerce sobre ella, a distancia. Entonces, sobre Q1 yo puedo dibujar, si hiciera el diagrama de cuerpo libre, una fuerza en esa dirección que vendría a ser la fuerza que la carga 2 ejerce sobre ella y que apunta hacia la derecha porque como son de distinta carga es una fuerza de atracción. Por lo tanto, lo que se está generando sobre la carga Q1 es una fuerza que va a hacer que se desplace en este sentido si yo la dejo, ¿ya? Por lo tanto, este sería el DCL sobre la carga Q1, asumiendo que no hay ninguna otra fuerza presente, por supuesto. Si yo hiciera el DCL de la carga Q2, vería que también aparece una fuerza sobre esa carga y que esa fuerza es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Tiene la misma magnitud que la anterior, solo que apunta hacia el otro lado, porque lo que ve la carga Q2 es que está siendo atraída hacia Q1, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una fuerza que apunta hacia allá. Entonces, esta fuerza que yo calculo por la ley de Coulomb, para un ejemplo de dos cargas,
es el valor que va a tener, la magnitud que va a tener la fuerza, tanto para Q1 como para Q2. Sin embargo, el vector es diferente, porque para una carga apunta hacia la otra, en el caso de Q1 apunta hacia Q2, y en el caso de Q2 apunta hacia Q1, de tal manera que se genere la atracción, ¿cierto?, entre ambas. Antes de continuar con la clase, vamos a hacer una pausa y nos vemos en el siguiente video.